Hola programadores, espero que les guste este nuevo video. Antes que nada, tengo que advertirles del clickbait, disculpen por el clickbait. No creo que C Sharp sea mejor que Python, no creo que ningún lenguaje sea mejor que otro, creo que importa mucho el contexto en el que se encuentran. Lo que sí es cierto es que voy a explicarles por qué considero que C Sharp funciona mejor en el contexto en el que yo lo utilizo, que es en la industria. Y para eso os voy a poner un ejemplo de una aplicación similar. Entonces la parte de la izquierda la desarrollé en C Sharp y la derecha está en Python. ¿Qué estoy haciendo? Adquiriendo 8 entradas analógicas de las 0 a las 7 y graficándolas en tiempo real. Entonces vamos a empezar por lo más fuerte que yo noté cuando empecé a programar en Python. Quiero aclarar que yo no soy experto en Python, pero precisamente por eso creo que puede ser un poco más objetivo, porque yo no conozco el lenguaje. Al no conocerlo tuve que empezar a estudiarlo y puedo comparar cómo fue mi curva de aprendizaje con C Sharp a cómo fue mi aprendizaje al empezar con Python. Lo primero que me disgustó o que no me agradó demasiado fue la parte de interfaz gráfica. Para que ya sepan alguien algo de Python, sabrá que la interfaz gráfica no se programa de manera visual con herramientas como en Visual Studio. Entonces, primero que nada vamos a empezar por ahí, ¿no? Tenemos Visual Studio para C Sharp, donde tengo mi diseñador y arrastro herramientas entre mi control box. Y tengo PyCharm, que también hay diferentes IDEs para programar en Python, pero considero que este es el mejor porque es como el más utilizado, el que tiene más herramientas. Entonces, bueno, estoy haciendo una comparativa con ese. Aquí no tenemos un diseñador. Toda la interfaz gráfica la tendremos que programar a mano. Iremos ahorita poco a poco a la parte del código. Entonces, programar toda la interfaz gráfica a mano, a mí pienso que es mucha pérdida de tiempo. Si bien es cierto, hay herramientas que te permiten ayudarte a la parte de la interfaz, donde puedes, digamos, a usar el diseñador, pero luego tienes que copiar ese código hacia el tuyo. O sea, no es tan integrado. Para empezar, no está por default. Y segundo, no es tan transparente como lo hacemos con C Sharp. Una cosa que yo uso mucho, por ejemplo, para depurar, es viendo las referencias y a los indicadores. Al yo darle doble clic a un botón, me va a llevar a la función que se dispara cuando lo presiono. Es algo que no podemos hacer dentro de Python, o por lo menos no por defecto con el IDE que tenemos aquí. Entonces, primer punto en contra es la interfaz gráfica. ¿Okay? Segundo punto, ya yéndonos a la sintaxis como tal, estoy regresando a... Ahorita teníamos a ver la parte de los recursos, pero yéndonos a la sintaxis como tal, que se ve así. Arriba es muy parecido a C Sharp. Vamos a comparar códigos, ¿no? Donde tenemos aquí el using, que serían los imports, dependiendo de las bibliotecas que estamos usando. Entonces aquí estoy usando NDAC-MX y acá igual National Instruments DAC-MX para la parte de la adquisición. Si nos vamos al explorador de soluciones, sabemos que en referencias voy a agregar mi biblioteca, ¿no? de lo que necesito usar. En el caso de Python, tenemos que instalarla dentro del entorno por medio de la consola de terminal, o directamente desde la carpeta de lib. O sea, hay varias maneras, pero yo lo que vi que era más fácil es que si yo no tengo instalada la biblioteca, el mismo PyCharm te permite instalarla. O sea, hay una opción aquí como esta donde aparece digamos, la ayuda y nos da las opciones, y una opción que nos aparece cuando no tenemos instalada esa biblioteca es que nos la puede descargar. Para eso obviamente necesitamos internet. Entonces
pues esa es una ventaja. Sí, digamos que ahí no se complica tanto esa parte, pero sí nos afecta en la portabilidad. Yo estuve probando, llevándome un proyecto de una computadora a otra, y me seguía pidiendo las dependencias. En el caso de C Sharp, si queremos que tengamos esa portabilidad en el proyecto, simplemente hacemos referencia a una carpeta local dentro de la misma carpeta del proyecto. De esa manera tenemos esa parte de compatibilidad, de portabilidad más bien. Entonces ese otro punto en contra, la portabilidad de los proyectos entre computadoras. Hay otras maneras de manejar la biblioteca. Seguramente los que sean ya más avanzados en Python podrán decirme que hay pasos adicionales donde se puede hacer eso. Pero yo lo que estoy hablando es de como un usuario inicial que está empezando y que son, insisto, aún así si se pudiera con pasos adicionales, son pasos extra que tienes que ajustar, ¿no? Ok, después tenemos variables globales, que como tal, ahorita vamos a ver esa parte, ese manejo de las variables globales tampoco me gusta mucho. Como sabemos en C Sharp, si las ponemos fuera de las funciones, vamos a poder usarlas dentro de cualquier función interna. Así es como hacemos que una variable sea global. En el caso de Python no es así. Para que podamos usar esta variable como global, después tenemos que hacer referencia a ella dentro de la función como global. Decirle, yo voy a usar esta variable que es global, que ya existe. ¿Por qué? Porque en Python no hacemos una declaración como tal, ni de tipo de dato, ni de variables. Es decir, que si yo esto lo quitara, por ejemplo, no me va a marcar error. Pero, ¿qué se va a necesitar ahí? Que ahí ahora no va a usar la variable global, sino que va a crear una nueva variable adentro de la función. Entonces yo lo que quiero es que esos valores se actualicen a la variable global, no que me cree una variable global nueva. Ok, espero explicarme bien. Y para que eso suceda, tenemos que hacer esto. De decirle que voy a usar estas dos variables globales que ya definí. Eso es un paso extra, a lo que me refiero. Si yo las definí aquí arriba, uno esperaría que se pudieran usar internamente, pero no. Y es que eso tiene que ver por cómo se definen las variables en Python, que es una ventaja el que no tengas que estar batallando con los tipos de datos, pero es una desventaja en el hecho de que tengamos que especificar que es una variable global la que queremos manipular, y entonces si no lo hacen se pueden si no tienen mucha experiencia, se pueden quebrar la cabeza un rato ahí viendo por qué no se actualiza su variable, ¿no? Ok, siguiendo más abajo tenemos la parte de interfaz. Yo lo dividí así, más o menos, estructurando el programa en Python como lo estructuraría en C Sharp, usando las equivalencias aproximadas, ¿no? Entonces así lo puse primero. Después voy a definir aquí mi interfaz gráfica, ¿no? Hasta aquí terminaría la parte de mi interfaz gráfica, digamos, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo primero? Definiendo una ventana, lo que sería lo equivalente a nuestro formulario. E incluso para interfaz gráfica tenemos varias opciones. Estoy usando la de Tinker, que es la más usada, la que encontré más ejemplos, pero hay varias. Eso hace que también se nos renueva un poco las opciones. Al tener muchas opciones también puede ser una ventaja y desventaja, ¿no? Cuando al momento de estar empezando, hace que todo se complica un poco más. Entonces, creo mi ventana, le pongo un título y luego, cada vez que creo un componente, tengo que decirle en qué ventana lo voy a agregar, ¿no? Aquí estoy poniendo dos frames, lo equivalente a tener un panel, ¿no? Porque voy a poner dos panels, uno para mi gráfica y otro para mi tabla. Entonces le estoy diciendo que tengo mi frame superior y hago referencia a mi ventana. Y aquí le pongo algunas propiedades. Esa es otra cosa que no me gusta de Python. El manejo de las propiedades se maneja por medio de funciones. O sea, el cambio de propiedades es por funciones. Por ejemplo, aquí más acá abajo donde necesito modificar el valor
las columnas, de los encabezados, tengo que decirle que la propiedad text es igual a tal valor. Significa que nos tenemos que saber de memoria la parte de las propiedades. Si yo, digamos, aquí yo le pongo un coma, no tengo una ayuda visual que te diga si tiene más sobrecarga de métodos o no. Entonces tenemos que aprendernos cosas más de memoria. Y bueno, otros podrían decir, ok, pues no seas flojo, apréndetelas, ¿no? Pero estoy hablando de la facilidad que vamos a tener para poder aprenderlo, ¿no? Y ejecutarlo. Ok. Entonces ya defino mi tabla. Y luego defino mi gráfica. Que la gráfica también viene en una biblioteca aparte, ¿no? Que estoy usando la de Matplot. En cambio en C# o en Visual Studio en general ya tenemos esos controles integrados dentro del lenguaje. No tenemos que meter bibliotecas extra. Que bueno, al poder tener más bibliotecas también te da la opción digamos, de cambiar tu interfaz, no personalizarla más. Pero también en C# podemos usar bibliotecas extra, o sea, además de las que tenemos por defecto, o sea, te facilita hacer las cosas por defecto, pero también tiene las opciones para tú puedes usar otros elementos extra, como los había mostrado ya anteriormente, como usar un control de gráfica que te permite gran cantidad de datos sin que se trabe. Entonces esas opciones te las permite hacer también C#, pero tenemos algo por defecto que ya podemos usar de manera muy sencilla. Aquí en cambio tenemos que complicarnos mucho en estar configurando todo. En cambio, hacerlo de manera visual dentro de diseñador es muchísimo más sencillo. Ok. El for, bueno, cambia la sintaxis. Ahora tenemos, en lugar de decirle que y es igual a 0 y menor que 8 y más, simplemente decimos que y en rango 8, o sea que va a ir de 0 a 8. No he metido a ver cómo hacer que aumente de 2 en 2 o cómo poner más contadores, pero de entrada pues digamos que ahí está, ¿no? Eso nos trae al siguiente punto. Aquí no tenemos llaves, como podrán notar, ¿no? Eso pues tal vez lo hicieron por el tema de que a veces se nos complica, o a algunos se les puede complicar, de que saber dónde cerrar las llaves y así. A veces para los programadores principiantes es complicado de repente encontrar dónde está mal una llave o un punto y coma. Sin embargo, siento yo que es más sencillo así. Aquí tenemos que tabular todo. Es decir, que si yo pongo una tabulación después del try, significa que esto está dentro de mi try. No ocupa la llave, ¿no? Y si yo pongo esto más hacia la derecha del while, significa que está dentro del while. Entonces, pero todo eso lo tenemos que tabular manualmente. Esa es la parte que a mí no me agrada mucho. Digo, para otros tal vez se les haga más fácil, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? No es que sea mejor o peor, simplemente es cuestión de gustos. A mí la verdad así no me agrada mucho, tal vez por cómo estoy acostumbrado. Por supuesto, tengo mucho tiempo programando con ese tipo de estilo de lenguajes basados en C. Ok. Ahora seguimos con la parte de los hilos. Los hilos se me hicieron muy sencillos. Creo que la manera de lanzarlos es muy parecida como digamos en C#. Tenemos un hilo que está definido. En este caso no lo definí global porque aquí se define de manera, digamos, dinámica. No tengo que especificar que es un hilo. Y le digo qué función voy a mandar llamar, ¿no? Que sería de ahí, manejando de nuevo la sintaxis que estoy acostumbrado. Yo normalmente me gusta definir esas partes en la parte de arriba. O sea, digamos aquí. Pero si lo hago de esa manera me dice que esta función no existe, porque la tengo definida más abajo. En C# podemos mandar llamar funciones que se hayan definido después,
y las podemos mandar a llamar primero porque digamos que no es secuencial la ejecución del código. Si me regreso para acá, aquí podemos ver que yo tengo en el load, ¿no? mi hilo, el que grafica y el que adquiere la señal analógica, y las tengo en el load, a pesar de que las tengo definidas, las funciones las tengo definidas más abajo. Ahora sí las puedo mandar llamar aquí. Eso es algo que no tenemos en Python. Forzosamente debemos definir primero la función y después la podemos mandar llamar. Ok, entonces como definí aquí mi función, la voy a poder mandar llamar hasta después, que es lo que estoy haciendo. Después tenemos el problema de los timers. Aquí me encontré con un detalle, es que no encontré la manera de hacer un timer como tal en Python. Es decir, tenemos en C# un control, ¿no? que es un timer tal cual, que se ejecuta en el mismo hilo que la interfaz, y así podemos hacer manipulación o actualización de nuestros controles, como en este caso que estoy actualizando los valores de mi tabla. Aquí como tal no existe eso, sino que tenemos que usar la función after, que me permite ejecutar una función después de cierto tiempo, y que la hace por medio de como si fuera un delegado. Más o menos a pensarlo, es como el equivalente a un delegado en C#, donde le decimos a la ventana que ejecute esa función en su hilo de proceso y le damos un retardo, ¿no? Entonces le estoy poniendo que se ejecute cada 100 milisegundos, y como se manda a llamar a sí misma, pues es una función redundante. Aquí la mando a llamar y luego al terminar de ejecutarse se vuelve a mandar a llamar otra vez a sí misma. Pero el problema también va a ser detenerla. Aún si yo le pongo mi if de que solo se ejecute si no se ha activado la función de apagar, aún así, bueno, la bandera de apagar, marca error al momento de cerrarse, porque la ventana se cierra y luego ya no puede tener acceso a los controles, y se vuelve una desincronización ahí y truena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahorita voy más abajo donde manejo el control de cerrar la ventana. Bueno, aquí esta función de aquí es para que pueda animarse la gráfica, se está actualizando. Y aquí es donde les decía del timer. Estoy mandando a llamar mi timer la primera vez, y después ya se manda internamente de manera recursiva. Este es mi evento de cerrar. Aquí tengo que decirle que se espera que se detenga mi hilo. Para eso uso la función join, que no va a avanzar hasta que esto se haya terminado, y tuvo que haberse terminado con mi bandera de apagar. Y después tengo que cancelar todos los after que tenga por ahí. Bueno, en este caso el de timer indicadores, tengo que cancelarlo, asegurarme de que se detenga antes de cerrar la ventana. Y también tengo que destruir la ventana. Aquí, bueno, hay dos funciones, una que es la de quick y otra es la de destroy. Tengo que mandar a llamar las dos para que se cierre como tal. Y bueno, aquí le estoy definiendo el evento de cerrar, que de nuevo todo esto tienes que sabértelo pues prácticamente de memoria, porque no hay una ayuda visual que te permita ver los diferentes eventos posibles que puedas tener. Y ya al final, que eso es importante, hasta el final de todo se manda la función mainLop, porque si esa se pone primero, esto no va a avanzar nada después, no se va a ejecutar nada después hasta que la ventana se cierre. Entonces siempre tiene que mandarse a llamar al final. Entonces, bueno, eso es en cuanto a sintaxis. Ya les expliqué las diferencias, lo que a mí me parece que es mejor en C#, pero algunas cosas tienen mucho que ver con los gustos, ¿no? Pero eso es lo equivalente entre una y otra. Y eso nos lleva a la compatibilidad. ¿Qué tan compatible es Python con elementos del mundo real? Aquí, por eso quise usar la parte de la adquisición, porque es algo que ocupo mucho tarjetas de National Instruments.
Entonces tenía que asegurarme de que Python sea capaz de eso, ¿no? Dije, bueno, es una de las cosas fundamentales. Y sí, puedo leer las entradas, puedo activar las salidas y leer las entradas digitales también. Pero tenemos problemas con muchas otras cosas. Por ejemplo, con escáneres, los escáneres de Keyence, su SDK solo es compatible con .NET. Okay, también se pueden controlar por medio de TCP/IP, pero no tendríamos la ventaja de poder tener la imagen de lo que estamos, de lo que está viendo el escáner, ¿no? Entonces se podría usar, pero de manera limitada, digamos. Con las cámaras Cognex, pues ahí no tendríamos problema porque la comunicación es directamente TCP/IP pura. Podemos manejar 232. Pero por ejemplo para las cámaras Keyence, su SDK solo es compatible con C# y no manejan comunicación TCP/IP directa. Por lo tanto ahí tendría que hacerse sí o sí con .NET o con digitales, no habría más. Pero entonces si lo haces con digitales pierdes la parte de poder ver la imagen en vivo y de obtener los valores de cada herramienta. O sea, pierden mucha funcionalidad al hacerlo con digitales. Pero con Python pues de plano no hay manera. Hay bibliotecas en C para la parte de la comunicación, pero el problema que tiene Python es que sí, al igual que C#, puede usar bibliotecas de C, pero implica demasiado engorroso, ¿no? Y en cambio en C# lo podemos hacer de manera directa. ¿Qué más? Impresoras, bueno, también tienen conexión TCP/IP directo. Pero en general, yo cuando he trabajado con diferentes equipos encuentro ejemplos en .NET. Casi siempre es .NET y C. Pero para Python no tenemos todo ese tema de la parte de la compatibilidad con equipos del mundo real. Entonces, hay limitada. Tenemos compatibilidad limitada. Ahora vámonos por los recursos. Voy a abrir el administrador de tareas. Como dije, son aplicaciones similares. Están refrescando una tabla con valores de una entrada analógica y se están graficando también en un control gráfico. Vamos a ver cuánto consumen estos IDEs. Aquí podemos ver a PCharm consumiendo 1.8 GB de memoria RAM y tenemos a Visual Studio consumiendo más o menos lo mismo. Aquí digamos que tiene ahí una diferencia de unos cuantos megas que podemos decir que para fines prácticos es lo mismo, ¿no? Entonces en cuanto a la memoria del IDE podemos decir que estamos parejos. Ya en el procesador sí hay una diferencia. En PCharm podemos ver que nuestra aplicación está consumiendo 2.3% de procesador, mientras que la de Visual Studio está consumiendo 0.6%. Esa sí es una gran diferencia. Tenemos ahí unos cuantos puntos porcentuales de procesador y eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de una aplicación muy sencilla. Si tenemos algo mucho más pesado, pues no me imagino que tanto subiría, ¿no? Ese consumo. Entonces tendría que poner una aplicación mucho más pesada para ver qué tanto sube. O si realmente esos 2%, digamos que ya es por default. Y no quiere decir que sea lineal, digamos, ese aumento, ¿no? Pero de momento, pues sí, se ve que es mucho menor el consumo de recursos, específicamente del consumo de procesador en Visual Studio. O sea, en C#. Y bueno, espero que les hayan gustado las comparativas. Aquí, como pueden notar, hay muchas otras cosas visuales que tienen que ver con lo primero que les había dicho. Todo esto de los controles, por ejemplo, esta parte del autoajuste para los límites, es algo que sí se podría programar en Python, pero tendría que agregar muchas más líneas extra. En cambio en C# lo hago por medio de configuración en el diseñador. Es que de verdad el diseñador te ayuda demasiado para la parte gráfica. Entonces es muchísimo más el tiempo que vamos a tener que invertir en desarrollar toda la interfaz gráfica.
Y bueno, pues espero que les haya gustado la comparativa. Dejen en los comentarios si omití alguna cosa que consideren importante. Y nos vemos en la siguiente.